Bueno, sobre las bandas criminales, ¿qué les puedo contar? Pues hay mucho de qué decir. Les quiero comentar que nos tenemos que remitir a lo que es la historia de Colombia. Históricamente Colombia ha sido un país violento por naturaleza. Desde el descubrimiento y después la colonización de nuestro medio. ¿Por qué? Porque en el descubrimiento Colón, después de su cuarto viaje, empezaron a mandar para la colonización de este nuevo mundo. ¿Pero qué mandaron? La escoria de España. Las cárceles las pasearon allá y mandaron todos los presos que estaban detenidos en España, lo mandaron para que colonizaran a este nuevo reino. Pues ellos no tenían nada que perder porque igual estaban detenidos allá, algunos condenados. Entonces se vinieron para este nuevo mundo y empezaron con su maldad que tenían en la sangre a conquistar esto. Arrasaron pueblos, arrasaron cultura. Entonces, para hablar del contexto moderno nos tenemos que remitir a eso. Luego vino la época de la independencia en la batalla de Boyacá, y de ahí siguió la violencia, porque hubo un periodo que se llamó la patria boba en que no se sabía absolutamente gobernar y empezaron a crearse los partidos y empezaron las disputas entre los mismos directivos, y así siguió nuestra república. Y históricamente, si continuamos, pues Colombia siempre ha sido un país violento. En la década del 40 empezó también a fraguarse movimientos revolucionarios, y más adelante en la década del 50, década del 60, siguieron estos movimientos cogiendo mucho auge, y unos campesinos que se sublevaron en Marquetalia, allá comandados por el guerrillero más antiguo que hubo, que fue alias Tirofijo. Este sujeto se levantó en armas y empezó una lucha armada. Ahí fue donde empezaron a crearse las guerrillas que conocemos ahora. Luego se fueron implementando estos movimientos también por las incidencias externas que se tenían, y fueron fraguándose en grupos donde fueron permeabilizando las universidades y sacando ideólogos para llevarlos también al monte. Ahí vemos cómo nació el M19, vemos cómo nació el EPL, vemos cómo nació el ELN. Los gobiernos en Colombia todos han estado abanderados en la lucha contra estos grupos armados, y que son grupos ilegales porque son grupos que no son del Estado, sino que combaten al Estado y a la fuerza pública del Estado. A más de esto, la corrupción, a más de esto, la mala distribución del capital, esas brechas tan grandes que existen entre la clase más favorecida con los menos favorecidos, pues estos son caldos de cultivo para que se vayan fraguando estos movimientos. La guerrilla nos afectó muchísimo hasta la década del 80, 90, nos afectó muchísimo, y siempre que hay una fuerza, viene una otra fuerza para hacer contraparte. Ahí se fundó. Estos movimientos eran movimientos de izquierda, con ideologías de izquierda, pero salieron movimientos con ideología de derecha, que fueron los paramilitares. Pues etimológicamente, si se define la palabra paramilitar, quiere decir que fueron movimientos que fueron aliados a los militares o al ejército. Pero desafortunadamente maldad es maldad y violencia es violencia, venga de donde venga. Si es de izquierda, pues tiene un pensamiento diferente al pensamiento que tiene el de derecha. Tuvimos una década muy compleja que fue en estos gobiernos pasados, que yo pienso que a ustedes les tocó también, que fue con el gobierno de Samper, en el gobierno de Pastrana. Anteriormente el gobierno de Belisario había abanderado la paz, y Belisario, pues ingenuamente dijo que la violencia iba a terminar, y
hizo algunos diálogos y unos acercamientos con estos grupos, pero no llegó a nada, con la famosa Paloma de la Paz. Ahí empezamos y empezó una época muy violenta aquí en Colombia, la retaliación que ya los guerrilleros porque si ellos se habían armado en el Caguán, con el famoso tregua de paz y el despegue, eso lo aprovecharon fue para armarse. Ahí empezó una tregua, empezó una escalada violenta en que ya no se podía salir, ya fácilmente lo secuestraban a uno con las famosas pescas milagrosas, tuviera o no tuviera dinero. Pesca milagrosa quería decir de que paraban un vehículo, paraban un bus y las personas indiscriminadamente se las llevaban al monte. Luego los estudiaban quiénes eran, si tenían dinero los extorsionaban y tenían que pagar un rescate, si no tenían dinero igualmente. Recuerdo de incidentes grandes como una señora que en Boyacá le pusieron un collar bomba. Eso marcó muchísimo los hitos de nuestra violencia. Esta gente llegó a poner bicicletas bomba, a poner burros, los cargaban de dinamita y se llamaban burros bomba. Fue una escalada terrorista impresionante, nos tocó. Vino el gobierno de Álvaro Uribe, que él, con el gobierno de Álvaro Uribe, creó un partido y un logo que decía: corazón grande, mano firme, corazón grande. Primero trató de canalizar esa fuerza derechista que eran los paramilitares y efectivamente logró desmovilizarlos. ¿Qué hubo en esas negociaciones? Pues la historia algún día lo podrá contar, no se sabe. En que los paramilitares, para poderse subsidiar y para poderse sostener, ellos hicieron alianzas con el narcotráfico. El narcotráfico en Colombia y en estos países de Sudamérica ha sido un flagelo muy grande. Colombia ha sido mundialmente conocido como país narcotraficante. No en gran escala productor, pero sí en la elaboración y en la manipulación de estas drogas ilícitas. Viene el tráfico de droga y de aquí se mueve el tráfico para estos países europeos y países americanos. Y el narcotráfico mueve muchísimo dinero y como mueve tanto dinero permeabiliza estas corrientes. Entonces los paramilitares, para poderse subsidiar, se aliaron con el narcotráfico. Entonces crearon una fuerza de paramilitares con narcotraficantes. Algunos se entregaron, a otros los mataron, otros se volaron. Pero ¿qué pasa en estas desmovilizaciones masivas? En que queda residuo o queda el soldado raso o el combatiente raso, el cual no se entrega, el cual lo único que sabe es extorsionar, matar, el cual que lleva la violencia adentro. Entonces ellos no se entregan y algunos cabecillas empiezan a rearmar y a reagrupar estos grupos. De ahí viene el nombre de bandas criminales o BACRIM. Este nombre lo bautizó Álvaro Uribe en su gobierno porque se dio cuenta que efectivamente no todos los paramilitares se entregaron, sino que quedó un residuo muy grande y se congregaron y formaron las famosas BACRIM. Entre los famosos están los Rastrojos, que es un grupo armado que operaba en Urabá y en el norte de Colombia. Las Águilas Negras. Grupo armado de narcotraficantes. El nombre es BACRIM, bandas criminales. ¿De qué vivían? De lo mismo, la extorsión al que cultivaba droga, extorsión al hacendado, al ganadero, al empresario, al industrial. Y estas BACRIM fueron cogiendo como un pulpo mucha fuerza y esos tentáculos fueron se localizaron en ciertas partes como Urabá, como decir la zona ganadera, Puerto de Río, Puerto Boyacá, Caucasia, Planeta Rica, Montería, esta parte del Bajo y Alto Sinú, y también en la costa. Pero como son permeabilizados por un grupo de narcotráficos, tienen un poder adquisitivo muy grande y tienen unos tentáculos que llegaron a Venezuela, llegaron a Panamá y llegaron a internacionalizarse. Ya son grupos que el gobierno ha tratado de combatir, pero no es fácil
porque se mimetizan entre los campesinos, se mimetizan entre la población civil, entonces no es fácil combatirlos. Ahora este gobierno de Santos pues ha tratado con los famosos diálogos de paz de La Habana. Son grupos que tienen una ideología ya muy definida, tienen unos ideólogos que no quieren torcerse y estos ideólogos tienen unos objetivos muy claros. ¿Cuáles son? Tomarse el poder. Y a esto les ayuda porque se han encontrado corrientes izquierdistas en los países de Sudamérica, como Argentina, como Perú, como Venezuela, y todo esto viene pues del padre de la revolución, que fue Cuba, desde la década de los 50, desde 1958, 1959, en que estos fueron creciendo mucho estas ideologías de izquierda, y esto continúa y va a continuar creciendo. Personalmente pienso que estos diálogos, como lo está enfocando el gobierno, no va a llegar a ningún lado, porque posiblemente se van a entregar las cabecillas, pero los otros que quedan, los rezagos, van a unirse con otros grupos guerrilleros que no se quieren entregar, como es el ELN, que se han fomentado movimientos de izquierda, movimientos de derecha y movimientos de centro. Estos movimientos políticamente también tienen su relevancia histórica. Después de la independencia, pues sabemos de los conflictos que hubo entre Bolívar, que fue el padre de la patria, el libertador, y con Santander, el hombre de las leyes. Ahí empezaron algunas divergencias políticas. Bolívar tenía unas ideas que eran federalistas o centralistas, Santander tenía otras ideas, entonces vino los conflictos entre ellos. Pero esa historia, si la logramos avanzar hasta ahora y ponerlas en el contexto de la patria, también tienen su incidencia política. ¿Por qué? Porque todos los políticos con movimientos, llámese de izquierda o movimientos de centro, movimientos de derecha, quieren hacer nombre. Y para hacer nombre, pues invitan a estas bandas a que se reúnan, dialoguen, entreguen armas. Pero básicamente todo esto tiene su fondo político, y es hacer política, y es hacerse conocer. Y es lo que está haciendo el presidente actual. Es lo que hizo Álvaro Uribe, es lo que hizo Pastrana, en que todos quieren sus créditos políticos. Por eso tiene incidencia en la política estas bandas criminales. Bandas criminales como grupos armados al margen de la ley. Bueno, en el ámbito cultural también tiene una incidencia grande, porque desde la época del narcotráfico, desafortunadamente para nosotros, los jóvenes, fueron perdiendo ya su cultura. ¿Por qué? Porque se fueron metiendo a estos combos, se fueron metiendo también a lo que es la drogadicción, porque los narcotraficantes al fin y al cabo lo que buscan es eso, inducir mucha gente a la droga para que esta gente quede en ese limbo de la droga, se pierda la parte de la cultura a hoy ya no le interesa. Ellos cogen ese otro tipo de cultura, que es la cultura del miedo, la cultura de la extorsión, la cultura de las armas, que esa no es cultura, sino que sería una apología. En la parte económica, pues sí tienen unos matices muy importantes. ¿Por qué? Porque estos grupos manejan grandes cantidades de dinero. Entonces se va distorsionando las economías de los países. Y efectivamente la economía de Colombia se ha distorsionado mucho. Desafortunadamente los jóvenes ya no quieren trabajar. Desafortunadamente los jóvenes están inmersos en el vicio, en la drogadicción. Y esto los lleva a tratar de tener y conseguir dinero fácil. Para que esta gente quede en ese limbo de la droga,
se pierda la parte de la cultura. La cultura a un joven ya no le interesa. Ya los jóvenes no quieren trabajar y afecta mucho la mano de obra de las empresas, la mano de obra de las fábricas o el carrusel económico de un país. Son problemas sociales muy grandes y problemas sociales y económicos también que son demasiado grandes. Los gobiernos tienen que hacer algo para poder cambiar esta ideología. Los gobiernos tienen que hacer algo para cambiar esta cultura del no hacer nada, del dinero fácil. Y si seguimos así, Colombia o estos países de Sudamérica van a tener un futuro, como decían los actores, no futuro. El futuro de ahora es muy incierto.